Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Contratación Estatal, Fundamentos, Estrategias y Herramientas para la Gestión, primera sesión. Las particularidades normativas e institucionales del proceso contractual y los lineamientos estratégicos del manual de contratación contribuyen significativamente en el mejoramiento del quehacer judicial. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Diana Carolina Rodríguez Ramos, abogada cum laude de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, magíster en Derecho Contractual Público y Privado de la misma universidad con tesis meritoria. Tiene más de 8 años de experiencia en el sector público en contratación estatal en entidades como el Ministerio de Justicia y del Derecho, Vicepresidencia de la República y Procuraduría General de la Nación. Actualmente es la directora de la Unidad de Compras Públicas y Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de AGE. Doctora Diana Carolina, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Bueno, es importante mencionar en este punto que el contexto normativo y justificación del manual de contratación se fundamenta principalmente en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 209, que contempla la función administrativa del servicio del interés general y principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad, siendo estos principios acogidos en el manual de contratación que les presentaré el día de hoy y que ustedes ya conocen, ya con 2 meses que va a cumplir el manual de vigencia. Asimismo, el artículo 98 y 99 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 45 de la Ley 2430 de 2024, la cual contempla las facultades que tiene la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y en particular el director o directora ejecutiva de Administración Judicial, encargado de ejecutar las actividades de la rama judicial y faculta para suscribir contratos y actuar como ordenador del gasto. Asimismo, el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, que indica que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se rigen por los principios de transparencia, economía y responsabilidad, y asimismo cada uno de esos principios tiene un desarrollo específico en la Ley 80 en este artículo. El decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.5.3, que contempla la obligación que tienen las entidades estatales de contar con un manual de contratación que fije los lineamientos en materia contractual de cada entidad pública, específicamente en este caso para la rama judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las direcciones seccionales de Administración Judicial. Por último, tenemos también los acuerdos PCSJA 24-12228 de 2024 y 12280 de 2025, que reglamentan la autorización que da el Consejo Superior de la Judicatura a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para suscribir los contratos. Entonces, estas son las normas que son el marco para la expedición del manual de contratación que actualmente se presenta. Bueno, estas normas contemplan la autonomía también que tiene la dirección ejecutiva y la responsabilidad que existe en esta entidad y en las direcciones seccionales sobre el trámite contractual, sobre el quehacer contractual y los lineamientos generales que se deben dar, sin querer decir que el manual va a contemplar algún tipo de procedimiento, porque el procedimiento debe ser construido a partir de la estructura de cada dirección seccional y también del nivel central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. En ese sentido, la primera aclaración que viene es que este manual es un lineamiento, no es un procedimiento, y por tanto, cada dirección seccional, e inclusive también el nivel central, tiene la responsabilidad de acoger un procedimiento acorde con su estructura y acorde con las responsabilidades que se le asignarán a cada dependencia en su entidad. Bueno, la estructura del manual de contratación tiene 13 capítulos. Cada capítulo tiene un desarrollo particular. En primer lugar, las disposiciones generales,
que hablan acerca del objeto, la naturaleza jurídica, la capacidad y la autorización para contratar. El segundo, el proceso de contratación, que es precisamente esa invitación a que cada dirección seccional y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pueda realizar su propio proceso y procedimiento y caracterización de procedimientos acorde con su estructura, como lo mencionaba. El tercer capítulo relacionado con la compra pública, que son las diferentes etapas del proceso de contratación, quizás es el capítulo más largo que tiene este manual de contratación. Inicia a partir de la estructuración del proceso contractual y finaliza con el cierre del expediente contractual. Ustedes saben, el expediente contractual no culmina con una liquidación del contrato, culmina con el cierre. Y la etapa de cierre es aquella en la cual ya las garantías han expirado y el supervisor de cada contrato indica si fue necesario hacer uso de esas garantías o por el contrario no hubo necesidad y por tanto se da un cierre exitoso del proceso de contratación. En cuarto lugar tenemos una cápita relacionado con el incumplimiento y las sanciones. Acá contempla un informe de posible incumplimiento, la regulación sobre las multas, cláusula penal y otras actuaciones en lo que respecta al trámite al interior de la rama judicial, quedando un compromiso también de parte del nivel central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de emitir un lineamiento, una guía más bien sobre el informe del posible incumplimiento contractual, asesorando a los supervisores sobre la manera en la cual se debe diligenciar este informe, los componentes principales, teniendo en cuenta el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011. Tenemos el capítulo quinto y sexto sobre ejecución y seguimiento contractual en las actividades a cargo de las unidades del Consejo Superior de la Judicatura. Particularmente, este fue una solicitud de la Sala del Consejo Superior de la Judicatura para poder delimitar cuál es la participación en la etapa precontractual por parte de estas unidades. Si bien esto no tiene que ver con la gestión de las direcciones seccionales, es importante que tengan el conocimiento de cuál es la participación de las mismas y las responsabilidades en el marco de la gestión contractual. Y el tema de protección de datos personales, que fue un capítulo construido en compañía de la Unidad de Transformación Digital, teniendo en cuenta que está en boga el tema de la protección de este tipo de datos que son sensibles. El capítulo séptimo y octavo son capítulos transversales que tratan sobre las buenas prácticas en materia de gestión contractual y otros acuerdos de voluntad ajenos de la Ley 80, como lo son, por ejemplo, los acuerdos de corresponsabilidad o algún tipo de convenios que no están acogidos bajo esta normativa contractual. El capítulo noveno y el décimo hablan sobre la transparencia, es la invitación a las veedurías a participar en los procesos de contratación activamente, así como también en las audiencias que cada proceso de selección tenga. Y el principio de debida diligencia, que más adelante se los explicaré a detalle. El capítulo 11 habla sobre las direcciones seccionales, el reconocimiento de que tienen una estructura particular cada una de ellas, y la posibilidad de adaptar el manual de contratación de acuerdo a esta misma estructura. El capítulo 12 y 13 habla sobre otras disposiciones, que son los mecanismos de reforma de este manual de contratación, algún tipo de modificación que requiera más adelante. Y hay un capítulo 13 referido a un glosario que lo que se espera es que algunos términos jurídicos en materia contractual que contempla el manual de contratación tengan una definición clara de a qué se refiere cada uno de estos términos. Entonces, esa es la estructura del manual de contratación. En primer lugar, tenemos esos aspectos generales, el objeto del manual, que lo que busca este manual de contratación es definir la forma en la que opera la gestión contractual de la entidad y enterar a los participantes e interesados en la gestión contractual de la rama judicial cómo funciona el sistema al interior de la entidad. Asimismo, la naturaleza jurídica dispone que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo encargado de ejecutar las actividades de la rama judicial y administrar los recursos, teniendo la ordenación del gasto,
principalmente la dirección ejecutiva y delegando la misma en los directores seccionales, dependiendo de las cuantías autorizadas por parte de la Sala del Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, contempla la capacidad para contratar por parte del director ejecutivo y los directores seccionales para seleccionar y suscribir los contratos en nombre de la Nación Rama Judicial. Y tenemos también la autorización para contratar. Ustedes saben que esta autorización para contratar que emite el Consejo Superior de la Judicatura está regulada a través de los acuerdos PSSA 24-12-228 y PCSJA 25-12-228 para las contrataciones que superen los 2.000 salarios mínimos. Aparte de esta regulación, pues está la modificación de la Ley 270, la cual contempla también esta cuantía para poder autorizar los procesos de contratación por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, lo que inicia la gestión contractual es el Plan Anual de Adquisiciones, la elaboración del plan. Como ustedes saben, es una obligación tener un plan anual de adquisiciones por parte de las entidades públicas, donde se registran las necesidades de bienes, obras, servicios y se diseñan a través de estas adquisiciones estrategias, lo cual permite buscar una planeación en materia de contratación que puede ser observada por cualquier persona interesada. Esta elaboración del Plan Anual de Adquisiciones inicia con la consolidación de la información de las necesidades que tienen las distintas áreas de las cuales se requiere contratar y posteriormente requiere una aprobación por parte del ordenador del gasto, ya sea la directora ejecutiva de Administración Judicial o sea a través de los directores seccionales, la aprobación del mismo para su posterior publicación en SECOP antes del 31 de enero de cada vigencia. La actualización del Plan Anual de Adquisiciones, si bien no tiene un límite numérico, esa actualización del Plan Anual de Adquisiciones, la ley indica que al menos una vez en la vigencia se debe actualizar antes del 31 de julio de la respectiva vigencia. Esa actualización corresponde a la modificación de líneas del plan anual, es decir, de necesidades a partir de un cambio de objeto, un cambio del plazo, un cambio de la modalidad de selección o un cambio en el valor del mismo. Entonces, cada uno de ellos, inclusive también un cambio en el Código de Naciones Unidas, implica una modificación del Plan Anual de Adquisiciones. Entonces, la invitación es a que al menos una vez se actualice el Plan Anual de Adquisiciones, pero a la vez, para cumplir con el principio de planeación, es importante que las modificaciones no sean de tal medida que uno logre evidenciar que el cambio comparado con la versión inicial publicada en el Plan Anual de Adquisiciones en SECOP sea muy distinta a lo que finalmente se va a contratar en la vigencia. Entonces, lo que se busca es que no existan tantos cambios en pro de este principio de planeación. Bueno, también tenemos allí la descripción de las necesidades. Se presenta una solicitud detallada que incluye objeto, fecha, requisitos técnicos, estudios de mercado y riesgos, y la radicación y control. Por parte del nivel central, la unidad de contratación revisa las solicitudes, consolida las actualizaciones y coordina la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y hace seguimiento a su ejecución. En nivel seccional también debe existir una persona responsable del seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones que permita evidenciar cuántas modificaciones ha tenido y si esas modificaciones aún atienden al principio de planeación que tenía contemplada la entidad desde el principio de año. Entonces, lo que se hace para poder construir este plan, como les indicaba, era en primer lugar reportar los procesos de contratación que se van a hacer en la siguiente vigencia. Es una buena práctica iniciar la construcción de este plan anual de adquisiciones desde la vigencia anterior, tal vez desde el mes de octubre, noviembre y diciembre, con el fin de poder tener ya preparados por parte de todas las áreas un cronograma de erradicación de procesos contractuales que permita poder tener el tiempo suficiente para suscribirlos y estar firmando esos contratos teniendo en cuenta la necesidad temporal que tenga cada área beneficiaria.
Entonces, en ese caso, las unidades reportan los procesos a la persona designada para hacer ese seguimiento al plan anual de adquisiciones y esa consolidación de necesidades en el plazo estimado por la unidad de compras públicas o en el nivel seccional por parte de quien haga sus veces. Aquí quiero comentarles que la unidad de compras públicas generalmente da un plazo de 15 días a partir de cuando enviamos la comunicación para que las áreas reporten esas necesidades a contratar el año siguiente. Posterior a eso, después del reporte, lo que se hace es una consolidación del plan. Esa consolidación se hace con un respectivo análisis en la unidad de compras públicas o quien haga sus veces en el nivel seccional, con el ánimo de establecer si en realidad es la modalidad de selección correcta, si el objeto contractual plasmado corresponde a lo que realmente debe ser, si es claro, si el valor que ponen allí, que disponen, si es un valor realista, si los plazos de ejecución pueden ser logrables de acuerdo a la modalidad de selección que cada área indica. Y de esa manera, una vez realizado el análisis, se completa para que el director ejecutivo, bueno, antes la junta de contratación en el caso del nivel central y posteriormente el director ejecutivo aprueben el plan anual de adquisiciones, garantizando el control y seguimiento para su ejecución. Posteriormente viene la publicación del plan. Acuérdense que debe ser antes del 31 de enero de cada vigencia en la plataforma SECOP2, asegurando el principio de transparencia y garantizando también el seguimiento de ese plan. ¿Cuáles son los motivos para actualizar el plan anual de adquisiciones? Como les indicaba, puede ser un cambio de fechas, un cambio de valores, un cambio de objeto, de modalidad de selección, de código de Naciones Unidas, cuando se evidencien cambios necesarios para incorporar esas necesidades en el plan anual de adquisiciones, se debe hacer una actualización del mismo. Como buena práctica, a nivel central tenemos un formato proporcionado por nosotros, por la unidad de compras públicas, donde el formato pregunta cuáles son las justificaciones de la modificación del plan anual de adquisiciones. Entonces, el formato es un Excel. Si ustedes lo quieren consultar, está publicado en la página de la rama judicial en el micrositio de contratación nivel central. Ese formato lo que indica es cuál es la línea a cambiar, cuál es la justificación del cambio, cuál es el cambio a establecer, la situación anterior del proceso, la situación propuesta del proceso de contratación. En ese sentido, una vez llega, se consolida nuevamente las modificaciones que lleguen hasta un cierto tiempo para poder publicar la versión actualizada del plan anual de adquisiciones. La frecuencia para actualizar el plan, como les decía, al menos una vez en el año y antes del 31 de julio de cada vigencia, teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.1.4.3 del decreto 1082 de 2015. Cada actualización del plan anual de adquisiciones debe ser aprobada por el director ejecutivo o por el director seccional de administración judicial. Bueno, eso respecto del plan anual de adquisiciones. Sobre la selección del contratista y el perfeccionamiento del contrato estatal, es importante indicar que los principales hitos para la selección del contratista es la elaboración de los estudios previos, estudios de mercado, estudios del sector y demás fichas técnicas o documentos que se requieran para la necesidad. Luego, la publicación en SECOP de estos documentos, la definición de la modalidad de selección, que claramente pues puede estar en el marco de lo que indica la Ley 80 y sus decretos y normas modificatorias, licitación pública, selección abreviada, menor cuantía, mínima cuantía, concurso de méritos, etcétera, que están a cargo, en este caso, en nivel central de la División de Estructuración, la definición de la modalidad de selección dependiendo la necesidad que se radique. Y por parte de las direcciones seccionales, de quien haga las veces de esa división de estructuración o del área de compras públicas de esa entidad. Tiene también la etapa de evaluación de las ofertas con unos criterios objetivos, siempre buscando la pluralidad de oferentes. Es el principio fundamental que se debe observar
en la evaluación de las ofertas y la fijación de estos criterios a partir del pliego de condiciones. Y el otro hito importante ya es la adjudicación y la comunicación de los resultados, la publicación de los informes, tanto el preliminar como el final, la validación por parte del comité evaluador y, bueno, en el caso de las seccionales que tengan junta de contratación, también a partir de esa junta, lo que permite dar un doble check sobre la evaluación y el proveedor que ganaría el proceso de selección. Sobre el perfeccionamiento y requisitos de ejecución, está también la elaboración del contrato y la minuta contractual y la suscripción del contrato estatal. Cabe mencionar que a nivel central tenemos estas dos actividades o fases del proceso de contratación separadas. La selección del contratista está a cargo de la división de estructuración, desde la construcción de los documentos precontractuales hasta la adjudicación del proceso de selección, y posteriormente pasa a la fase de perfeccionamiento y requisitos y cumplimiento de requisitos de ejecución en la división de contratos, en la cual se elabora el contrato, la minuta, se asegura la suscripción del contrato, se solicita el registro presupuestal, se aprueban las garantías y posteriormente se comunica al supervisor del contrato para que continúe con la gestión del contrato. Acá es importante aclarar que la labor de la supervisión del contrato no inicia con la comunicación de que se es designado como supervisor, porque la designación de la supervisión del contrato viene a partir de la minuta contractual. En este sentido, la suscripción del contrato ya crea la obligación del supervisor de la vigilancia y seguimiento del mismo, no a partir de la comunicación. Es importante tenerlo en cuenta porque a partir de allí el supervisor también está encargado de propender porque el contratista cumpla con los requisitos de ejecución previo al inicio, a partir del acta de inicio del contrato o a partir del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de ejecución del contrato. Ahora bien, en la parte de ejecución, modificaciones y liquidación, es importante indicar que los supervisores e interventores vigilan la ejecución de ese contrato, emiten los informes y verifican la correcta ejecución de las obligaciones del contratista. Desde el año 2023 se ha creado en la en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el grupo de supervisión de contratos. Ese grupo de supervisión de contratos lo que busca es, en primer lugar, acoger la parte administrativa, financiera, contable y jurídica de los contratos, permaneciendo la supervisión técnica en las áreas beneficiarias, quienes son las idóneas para identificar si la necesidad se está cumpliendo a cabalidad, y adicionalmente emite lineamientos en temas de supervisión. El grupo de supervisión en este momento está realizando, consolidando un manual de supervisión que contiene también unas buenas prácticas y unas responsabilidades en materia de supervisión contractual. Aquí también ustedes pueden hacer consultas en materia de ejecución del contrato o pedir asesoramiento sobre algún tema particular que tengan en el marco de la ejecución de los contratos estatales. Sobre las modificaciones y suspensiones, las adiciones, prórrogas, cesiones y suspensiones deben estar motivadas, deben atender a un criterio imprevisible y cumplir con las normas aplicables. Como les indicaba, requieren una justificación suficiente para indicar por qué la necesidad de adicionar o prorrogar o hacer una cesión o suspensión atiende a algo que no se pudo evidenciar desde la etapa de planeación del contrato y firma del mismo. Y bueno, aquí es importante indicar que las adiciones requieren una disponibilidad presupuestal previa, ¿no? En nuestro caso, a nivel central, las adiciones que superen los 100 salarios mínimos van a la Junta de Contratación. Cada director seccional es libre de poder determinar cuáles son las actividades o las funciones que va a tener la Junta de Contratación, pero en nuestro caso particular, para asegurar ese doble check que les mencionaba al principio, las que superen los 100 salarios mínimos, en nuestro caso, también pasan por una Junta de Contratación. Finalmente, la liquidación se liquida el contrato estatal teniendo en cuenta el tipo de contrato que es, si es de ejecución sucesiva, de acuerdo a la norma contractual, debe liquidarse.
y hay una serie también de requisitos que se deben cumplir para poder liquidar el contrato si la minuta contractual lo contempla. El objeto de la liquidación es declararse a paz y salvo en todo concepto, definir si existen saldos, cuál es el estado de las garantías y el estado de las obligaciones postcontractuales y cómo se resolverán las mismas posterior a la etapa de liquidación. Hay que recordar que la liquidación no es el fin del proceso contractual. La liquidación es un paso en el cual se requiere hacer un corte de cuentas. Sin embargo, realmente el cierre del expediente contractual es a partir de precisamente esta etapa que se denomina cierre y es un documento que suscribe la supervisión del contrato que se publica en SECOP para poder cambiar el estado de liquidado a cerrado. Bueno, creo que en este punto es necesario mencionar cuáles son los procesos que deben ir a la sala del Consejo Superior de la Judicatura y cuáles son los procesos que actualmente deben venir a la Junta de Contratación. Como lo indica la norma, la modificación de la Ley 270 de 1996, los procesos contractuales que deben ir a la sala del Consejo Superior de la Judicatura son aquellos que superen los 2.000 salarios mínimos. Por su parte, la directora ejecutiva ha dispuesto que los procesos que superen los 1.000 salarios mínimos hasta los 2.000 salarios deben venir a la Junta de Contratación del nivel central, también para poder tener un control y seguimiento de la ejecución de los recursos por parte del nivel central a las direcciones seccionales. Creo que es algo que al principio de año causó un poco de duda y creo que es importante que tengan claro también cuáles son los documentos que se deben allegar para cada una de estas instancias. Para los procesos que deben ir a la sala del Consejo Superior de la Judicatura, es de recordar que los acuerdos 12280 y 12228 y 12280 contemplan el listado de documentos que debe tener cada proceso de contratación para su análisis en el marco de la sala. En este momento, los procesos que cada seccional o que inclusive el nivel central quiera llevar a la sala del Consejo Superior deben ser agendados el día viernes para poder ser vistos el miércoles de la siguiente semana. Entonces, la recomendación es que si quieren que se valide o que se agende en la sala siguiente, deben radicar el proceso de contratación con suficiente antelación para poder ser llevado a la Junta de Contratación y posteriormente a la sala del Consejo Superior de la Judicatura. Los procesos que deben venir a la Junta de Contratación del nivel central requieren un CDP, requieren los estudios previos, requieren el estudio de mercado, el análisis del sector y una ficha resumen de la contratación. Esto va a permitir a los integrantes de la Junta de Contratación poder verificar que se cumplan los lineamientos emitidos por nivel central y asimismo poder hacer una revisión completa del estudio del proceso de contratación en su etapa precontractual, poder hacer sugerencias al director seccional en cuanto a los criterios habilitantes, en cuanto a la necesidad, al alcance del mismo. Entonces, la idea es que ustedes puedan radicar estas solicitudes que requieran ir tanto a Junta de Contratación como a la Sala del Consejo Superior de la Judicatura con un tiempo de anticipación que les permita hacer las correcciones que en el marco de la Junta o que en el marco de la Sala del Consejo Superior se requieran realizar previo a la aprobación del proceso para que puedan continuar con el mismo en la plataforma SECOP 2. Ahora bien, aspectos transversales. Les mencionaba también desde el inicio la protección de datos personales. Este acápite se incluyó en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Régimen General de Protección de Datos. Habla también sobre el consentimiento informado y medidas de seguridad en la recopilación y tratamiento de información de proponentes y contratistas. Recuerden también que en el marco de los procesos de selección nosotros solicitamos información que puede ser sensible sobre datos de identificación de cada proveedor, de cada participante en el proceso de contratación, datos que de ser del todo públicos, pues no nos permitirían garantizar esta protección de datos personales. Entonces, si bien nosotros establecemos en ese acápite
la promoción de la protección de los datos personales, la unidad de transformación digital e informática se encargará de desarrollar más este aspecto sobre qué datos se consideran sensibles y no se pueden compartir y cuáles no tendrían problema para ser públicos en el sistema de contratación SECOP. Tenemos también el tema de buenas prácticas de gestión contractual. Hemos querido incorporar este acápite porque consideramos que constituye la base de un lineamiento por parte del nivel central hacia las direcciones seccionales en materia de gestión contractual sobre la planeación detallada, la transparencia en la publicidad, la trazabilidad documental, la gestión de riesgos y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Este acápite también nos da a nosotros, nos abre el camino para que cada año nosotros emitamos unos lineamientos en materia de gestión contractual. Hemos emitido ya desde que estoy a cargo de esta unidad 2 lineamientos, uno cada año, indicando cuáles son los principales aspectos en los cuales las direcciones seccionales deben concentrar también sus esfuerzos respecto del plan anual de adquisiciones, respecto del expediente contractual electrónico, que es algo que hemos discutido en sesiones anteriores. Y es que el tener un expediente contractual electrónico permitirá dejar una traza, aun cuando el movimiento de personal pueda llegar a darse tanto en las seccionales como en el nivel central. Tener en un solo archivo, en una sola carpeta, todo el expediente contractual sobre qué pasó el contrato desde que se radica la necesidad hasta que se cierra el expediente, va a permitir que los entes de control y cualquier persona interesada en el proceso de contratación tenga la información completa. Y bueno, la trazabilidad habla más que las palabras, ¿no? Cuando las personas ya no están y requieren alguna explicación sobre un proceso contractual, creo que lo mejor es dejar un expediente organizado, bien hecho, completo, para que no existan dificultades en la revisión de los documentos y evitar asimismo los hallazgos que puedan llegar a generarse en materia de contratación estatal. Sobre este punto también quisiera exaltar que hemos reducido los hallazgos que ha dejado la Contraloría y la unidad de auditoría en materia de gestión contractual. Ha sido una disminución significativa de la misma por el compromiso que tienen las direcciones seccionales y por el compromiso propio que tiene la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de hacer esta labor lo mejor posible y con unos lineamientos en materia de supervisión claros que permitan poner las alertas en tiempo en el marco de la ejecución y evitar así posibles incumplimientos contractuales o de llegar al caso de necesitar el inicio de un proceso sancionatorio, pues hacerlo de tal manera que se cumpla la necesidad puntual que fue contratada. La idea de iniciar el proceso sancionatorio, considero a título personal, no es llegar a la etapa de sanción por medio de una multa o por medio de una cláusula penal, sino por el contrario, es tratar de exhortar al contratista para que se ponga al día en el cumplimiento de sus obligaciones y finalmente poder cumplir a cabalidad el objeto de la contratación. Es lo más importante. Sobre el tema de veedurías y transparencia, la participación de las veedurías ciudadanas en la vigilancia de los procesos de contratación es muy importante, por eso tienen un acápite dentro del manual para asegurar esa participación. Siempre es bueno tener un ojo objetivo en el marco de la gestión contractual que pueda decirle también a la entidad lo que ve del proceso de contratación, si ve algo que se puede corregir, corregirlo de esa manera en una etapa temprana, en una etapa previa y evitar así los conflictos que puedan generar algún proceso de contratación. Y bueno, las medidas anticorrupción, acceso a la información y rendición de cuentas, creo que también es algo que permite asegurar la transparencia de los procesos de contratación. En ese acápite puntualmente tenemos el principio de debida diligencia, que está desarrollado también como una solicitud, una petición del centro de documentación, puesto que la idea de esto es que aun cuando estas actividades que voy a mencionar se realizan en el marco de la gestión contractual, es importante identificar que se hacen en pro del principio de debida diligencia. Entonces, este principio lo que busca es identificar la persona natural, jurídica, estructura sin personería jurídica o similar con la que se pretenda celebrar el negocio jurídico o el contrato estatal. Esta identificación se hace a través de revisar el objeto social de los proponentes
que están interesados en el proceso de selección, que sean personas jurídicas, que las actividades que están allí, bueno, personas jurídicas o naturales que también se pueden presentar, verificar el objeto social de ese proponente y que contenga las actividades que le den la idoneidad para poder cumplir con el objeto o la necesidad que se pretende contratar. La verificación de los contratos o certificaciones de contratos con los que demuestre la experiencia en el objeto o la necesidad a contratar cuando se trate de un requisito habilitante, que es en la mayoría de los casos, y no todos. La identificación de multas o imposición de cláusulas penales pecuniarias cuando la modalidad de selección requiera la presentación del RUC. Recuerden que por disposición legal también se deben descontar 2 puntos cuando se identifique que el proponente ha tenido multas o la imposición de cláusulas penales, cláusulas penales pecuniarias, acorde con el número de multas o imposición de cláusulas penales que indique la norma y que se puede verificar a través del RUC. Entonces, es importante tener en cuenta que el revisar la idoneidad del proponente se da a partir de su experiencia, a partir de su actividad social y también a partir de si en vigencias pasadas o en contratos pasados ha tenido algún tipo de multa o cláusula penal por un posible incumplimiento contractual. Eso también permite identificar si el contratista en experiencias pasadas ha sido cumplido, si ha logrado satisfacer la necesidad que otras entidades o inclusive la propia rama judicial ha tenido con anterioridad. Eso en la fase precontractual, pero en la fase de ejecución del contrato también hay actividades específicas en cumplimiento del principio de debida diligencia. Por parte de los supervisores o interventores, exigir al contratista que informen oportunamente sobre el cambio de identificación o del objeto social y la verificación de que el contratista no se encuentre en curso en una inhabilidad sobreviniente a la suscripción del contrato, también constituyen actividades del principio de debida diligencia. El supervisor en este punto tiene una responsabilidad muy alta porque su monitoreo debe ser constante, no es algo que revise al finalizar el contrato cuando ya no hay nada que hacer, sino que es una labor constante que debe realizar con los contratistas seleccionados. Bueno, las actividades a cargo de las unidades del Consejo Superior de la Judicatura, como los indicaba al principio de la presentación, esto es una solicitud de la Sala del Consejo Superior de la Judicatura, el incluir y delimitar claramente cuál es la participación de las unidades del Consejo en la etapa precontractual y en la etapa de ejecución del contrato estatal. En primer lugar, tienen como actividad el formular recomendaciones sobre los requisitos del proceso de selección y criterios puntuables. Estas recomendaciones se hacen desde la radicación de una necesidad que se hace a través de un formato de radicación de necesidad que también está publicado en la página de la rama judicial en el micrositio de la unidad de contratación, contratación nivel central, se denomina, y allí encuentran el formato que usan todas las unidades del Consejo Superior de la Judicatura e inclusive las que están al interior de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para poder radicar sus necesidades. Tiene los datos mínimos que se requieren para poder estructurar el proceso en la unidad de compras públicas. Asimismo, debe formular la necesidad y posteriormente validar esa necesidad que formuló cada unidad del Consejo en el estudio previo. Entonces, cada unidad del Consejo Superior de la Judicatura lo que hace es firmar el estudio previo en calidad de responsable técnico o funcional de la necesidad allí descrita y con esta firma deja constancia de que lo que está plasmado en el estudio previo es lo mismo que requiere el área beneficiaria para completar la necesidad que tiene. Este mecanismo de firma del estudio previo también permite validar la veracidad de la información suministrada sobre el objeto de la contratación, la necesidad institucional del bien, obra o servicio solicitado. Otra de las actividades que tienen a cargo las unidades del Consejo es en el marco de la etapa precontractual publicado el proceso en SECOP, cuando los interesados o los posibles oferentes que realicen observaciones que toquen la necesidad técnica del proceso, será la unidad del Consejo Superior de la Judicatura quien proyecte esa respuesta técnica
si puede ser acogida o si por el contrario no es acogida y explicar por qué no es acogida esa observación del proponente o del interesado, revisarla en conjunto con el equipo estructurador del proceso y una vez validada por ellos, poder publicarla en SECOP como respuesta a los posibles interesados oferentes del proceso. Estas modificaciones claramente serán aprobadas por el equipo estructurador, en nuestro caso, director de la División de Estructuración, y si es de fondo el cambio que se requiere realizar por la Junta de Contratación, y en las direcciones seccionales, pues a quien designe el ordenador del gasto, que en este caso es el director seccional de Administración Judicial. Bueno, entonces esa es la presentación. Les agradezco mucho el espacio. Quedo atenta entonces a las preguntas. Doctora Diana Carolina, gracias a usted por su generosa intervención y efectivamente pasaremos a las preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Dónde se pueden consultar los formatos de erradicación de necesidad, modificación del Plan Anual de Adquisiciones y solicitud de modificación de los contratos? Bueno, estos formatos, como lo indicaba en la presentación, se pueden consultar en la página de la rama judicial, en el micrositio Contratación Nivel Central. Allí está el formato de erradicación de necesidad. Nosotros tratamos de publicar una versión año tras año, mejorando claramente la versión del año anterior a partir del formato de erradicación de necesidad, solicitud de modificación contractual, modificación del plan anual de adquisiciones, estudios previos, análisis del sector, y vamos a venir incorporando otros formatos que pueden ser utilizados tanto en nivel central como en nivel seccional, como el formato de solicitud de posible incumplimiento contractual, solicitudes de otro tipo, pliegos tipo que estamos también realizando, que ya iniciamos uno a partir de las obras, necesidades de obras y mantenimientos que se requieran. Ya tenemos una versión de pliego tipo y asimismo continuaremos publicando formatos para facilitar la gestión contractual de la entidad. Muchas gracias, doctora Diana. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué debe contener el documento técnico que debe presentarse al Consejo Superior de la Judicatura para que apruebe la celebración de un contrato? Claro que sí. Bueno, lo que debe contener el documento técnico está bajo el acuerdo 12280 de 2024. En ese acuerdo se contemplan cuáles son los requisitos que debe contener. Entre otros está la justificación de la necesidad, la determinación del valor, cómo se realizó el estudio de mercado, cuál es la desagregación presupuestal que tiene el proyecto, cuál es el plazo de ejecución del mismo, el valor del proyecto, la indicación de los documentos adicionales que contiene la solicitud para que la sala pueda analizar el caso en sala, analizar el caso y poder determinar si aprueba o no aprueba el proceso de contratación. Gracias, doctora. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué debe contener la solicitud que debe presentarse a la Junta de Contratación para que se apruebe la celebración de un contrato? Bueno, la solicitud debe hacerse a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, debe contener los estudios previos del proceso, el análisis del sector del proceso, el CDP, una ficha resumen de la necesidad y los documentos técnicos adicionales que corresponderán a cada necesidad puntual. Pues, doctora Diana Carolina Rodríguez Ramos, en nombre del Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, le expresamos nuestro agradecimiento especial por su valiosa presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación, por el espacio. Estas charlas que vienen iniciando en esta, pero las posteriores también serán muy importantes para poder emitir unos lineamientos que permitan a la rama judicial una contratación mucho más afinada y que permita reducir el número de hallazgos tanto de la Contraloría como de la unidad de auditoría. Es lo que esperamos, mejorar la gestión a través de las buenas prácticas, tanto a nivel precontractual como en la etapa de ejecución del contrato a nivel de la supervisión contractual. Muchas gracias. Agradecemos igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual.
Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias realizadas anteriormente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.